Ok, bueno, nada más para recapitular, lo que habíamos visto anteriormente era la introducción para nosotros entender lo que era el lenguaje. Nos explicaba la autora que el lenguaje se podía dividir en dos, o en dos grandes ramas, el lenguaje escrito y el lenguaje, este, pues sí, la manera en la que nosotros nos expresamos del lenguaje hablado, vaya. Lo que vimos del lenguaje escrito, la parte que vimos muy general fueron los escritos o los escritos generales, que los dividía en 4 grupos, que fueron los que vimos hace 2 semanas. Entonces, aquí ella explica lo que viene siendo lo que es redactar, porque se enfoca mucho en el lenguaje escrito. Entonces ella nos dice que redactar es compilar o poner orden. Ay, perdone. Perdóname, ¿qué es eso de compilar o poner orden? No Bueno, entendí. compilar lo podemos ver, por ejemplo, en nuestra área viene siendo cuando nosotros juntamos las cosas. Al momento de nosotros hacer un programa o de andar, pues sí, al momento de que nosotros hacemos un programa, nosotros juntamos todas las partes del programa para que al momento de estar ensambladas funcionen. Entonces, al momento de que nosotros estamos redactando, estamos compilando. ¿Qué cosas son las que vamos a compilar? Más adelante las vemos, que vienen siendo las oraciones. Bueno, las oraciones se componen de palabras, verbo. Entonces, lo explica más a fondo un poco más adelante y en la presentación. Y Okay. el hecho de poner orden quiere decir que no puedo poner yo las cosas como en el orden que yo requiera, sino necesitamos tener una estructura y la estructura también ya está definida por una cosa que se llama gramática. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, aquí nos indica que el ordenamiento es, bueno, este orden es la principal diferencia que tiene entre el acto de hablar y el acto de escribir. Yo al momento de estar hablando y de estar diciendo las cosas, yo planeé y mi cerebro está planeando el ordenamiento en el que van a ir mis palabras. Pero es muy diferente al momento que yo las escribo, porque al momento de escribirlas necesito tener cualquier persona que la lea debe de recibir la información. Si yo les entregara nada más la pura presentación en lugar de andarla explicando, yo tengo que hacer que mi presentación les dé la información que a mí que yo quiero proporcionarles. Si yo nada más les entrego esta parte sin explicarla, yo no tengo más bien el lenguaje tiene que estar completamente bien estructurado para que ustedes entiendan lo que yo quiero darles. Porque si no Bueno, se va a quedar, porque si no se va a quedar incompleto. ¿Estás exacto. de acuerdo? Por eso es muy importante que cuando nosotros hablamos, entendamos que es la manera, entre comillas, más fácil de expresarnos. Y la manera de escribir es la forma más complicada en que nos expresamos. Porque tenemos que ser más estructurados, más ordenados para poder expresar cualquier idea. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Morelia, ayúdame con algo. Tengo dos conceptos por ahí que me están haciendo ruido, que es hablar y escribir. ¿Cuál sería la diferencia entre hablar? Conste, no dije lenguaje, dije hablar. ¿Y cuál es la diferencia de escribir? La gran mayoría de los individuos, y por eso fíjense que es una de las cosas importantes, no sé si ahora que estuvieron viendo lo de los escritores y cómo hablan sobre sus libros y demás en el evento al que estamos acudiendo, todos hablan de que escriben en prosa. ¿Sí se han fijado? No, es que la manera en que debemos de escribir es en prosa, y es que cuando escribimos en prosa, y es todo un rollo cuando hablan de prosa. Y de repente yo me quedé pensando, pero pues supongo que yo supondría que todo el mundo entiende qué es escribir en prosa. Y entonces dije, si no está muy claro, pues le voy a decir a Danielita Rivera que nos haga el favor de investigar qué es escribir en prosa. ¿Cómo ves, Danielita? Porque yo creo que tampoco lo tienes claro, ¿verdad, mi niña? O sea, pues más o menos, pero para estar seguros, lo investigo. Mejor, ¿verdad, Danielita? Va que va. Te lo agradezco mucho, mi niña. Sígale, Uriel. Ok. Bueno, como nos dijo usted, tenemos que la manera más fácil de expresarnos o de hacer el acto pues sí, De de comunicar. expresarnos, ajá, de comunicar algo, es la forma hablada, ya que en la forma hablada nosotros tenemos muchísima flexibilidad en cuanto a las cosas que decimos, ya que podemos hacer la corrección inmediatamente. En el lenguaje escrito no, porque debemos de conocer las normas. Aunque estas normas deben ser muy flexibles y dependiendo al área al que está dirigida y la intención con la que se dicen las cosas, esto no quiere decir que no existan. Las normas existen
y dependiendo, adecuando cada escrito, es como se van haciendo estas normas y la flexibilidad que ellas tienen. Y te voy a decir algo como parte de la flexibilidad. Además de que tenemos la posibilidad de corregir prácticamente de inmediato cualquier cosa que creamos que no dijimos de manera correcta, tenemos algo más con lo que nos ayudamos y es con el lenguaje no verbal. De repente, si nosotros queremos decir algo y no lo decimos completo y digo, pásame lo que está ahí, no estoy diciendo completamente la frase, no la estoy estructurando de manera completa, pero el lenguaje no verbal me ayuda para que me entienda. Entonces tenemos una gran flexibilidad. Mientras que cuando es de manera escrita, esa flexibilidad no es tan amplia, es bastante reducida. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Lo dejamos claro? Sí. ¿Va bien? Síguele. Ok. Sí. Ok, bueno, y algo que ya hace hincapié en las primeras páginas en cuanto a cuando se dedica a hablar del lenguaje, es de que debemos de encontrar un balance entre la comunicación y lo que vendría siendo bueno, ella lo pone como una fría exposición de las normas, porque esto quiere decir que las normas existen y las normas son muy Perdón, ahí rígidas. perdimos tu internet y yo no te escuché completo. No sé si todos los demás escucharon completo. Sí. Sí. ¿Sí escucharon completo? Por favor. Sí. Ok, lo repito. Entonces, ella hace mucho hincapié que tenemos que buscar un balance entre una comunicación óptima y para evitar caer en una fría exposición de las normas. Las normas son rígidas, las normas son repetitivas y las normas lo que nos está apoyando es de que nosotros podamos expresar de manera correcta. Pero nosotros, al momento de nosotros hacer el acto de comunicación, tenemos que encontrar un punto de equilibrio, un punto óptimo donde la persona con la que el receptor, entienda lo que le quiero decir sin caer en en un ciclo de normas repetitivas, un ciclo de normas. No sé si hasta aquí si me doy a entender o lo explico un ¿Sí? poco ¿Se más. dio a entender? ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿No? ¿Todos entendieron? Sí. Órale, entonces yo soy el único que ando hoy medio lento. Sale, va, sígale. ¿No te rías, Omar? No. Bueno, aquí nos ponía un ejemplo, lo puse hasta el final, la diversidad expresiva, ¿no? Lo que en Latinoamérica se habla como en España. Aquí en Latinoamérica, las cosas el valor que nosotros le damos a ciertas palabras, que es que en España pues no se da, ¿no? Y así como pasa en México, incluso entre propias regiones, ¿no? Que en Querétaro se le habla de una forma a una cosa, en Monterrey a otra y así. Entonces, la diversidad expresiva pues también tenemos que adaptarla de acuerdo al lugar donde nosotros estamos. Si estamos en otro país, hay cosas que nosotros podemos llegar a decir y aunque hablen el mismo idioma, no nos lo van a entender. No sé si aquí hay alguna duda o nos quieren hacer hincapié en algo. O pongo ejemplos como ¿Te ustedes quedó gusten. claro, Evelyn? ¿Quisieras decir algo en específico con relación a este último punto? ¿Yo? Evelyn Annette Mercado. Pues nada más un ejemplo de cómo sería el ciclo que mencionas de una norma repetitiva. ¿Cómo sería? Ah, ok. En el punto anterior. Sí, en el punto anterior. Ah, sí, yo decía, yo soy el único que no ha entendido, pero bueno. Sí. ¿Sí? ¿Escuchaste, Uriel? Sí, por ejemplo, la manera en la que nosotros estamos al hablar, si yo escribo, por ejemplo, cuando yo hago una pregunta, o ahorita esta corrección que acabo de hacer, estoy explicando algo y de repente me regreso al tema, ¿no? Estoy tratando de decir, tratando de dar un ejemplo y regreso. Ese retorno que yo tengo ya en cuanto a las normas, ya no está permitido porque yo no puedo estar saltando de un lado a otro en espacios temporales de esa manera, ¿no? Estar hablando de algo y de repente me regreso al pasado y otra vez me voy al futuro. Esas cosas es como una norma estricta, pero que sí el balance, pues sí, el balance óptimo que yo le estoy dando, me estoy dando a entender con la correcta puntuación, haciendo las pausas para las comas, dándome a entender que voy a hacer un cambio del sentido de lo que yo estoy diciendo. No sé si me di a entender o un ejemplo más concreto. ¿Sí? ¿Te pareció bien, Evelyn, o no? Ese sería el ejemplo de una norma repetitiva. O sea, Así es. Explicar como conceptos que no se entienden y regresar otra vez al tema de que se está hablando. Y que no necesariamente son conceptos, pueden ser procesos, acciones o situaciones.
¿Sí? Por ejemplo, y perdón, pero voy a voltear a ver si no está oyendo, creo que no. Por ejemplo, mi esposa de repente se enoja conmigo y echamos pleito porque movió mi silla de lugar. Y a la hora que estamos discutiendo, me empieza a decir que la otra vez no puse la pasta en su lugar y que apachurré mal la pasta y que el jabón, ¿sí? Pues esa es una norma que ya no debería de pasar. O bueno, esa es una norma repetitiva, porque ya no debería de pasar. Ya lo tratamos, ya lo trabajamos, ya se concluyó. Ahora, ahí es muy notorio porque te estoy hablando de mi esposa y tú traes pleito con mi esposa, me queda claro. Pero cuando se trata de una situación de hablar de manera común, entonces yo ahorita te puedo decir, oye, y por cierto, ¿vieron y supieron que ganaron los Gallos 4-1 al Toluca? Pero no saben cómo ganaron, 4-1, qué golazos. Y sí, ganaron 4-1 y sigo haciendo el mismo manejo. Entonces ese es el error de una norma repetida. Imagínate que por escrito tú estuvieras repitiendo tantas veces algo, te darías cuenta que ese escrito está incorrecto. ¿Sí, Evelyn? ¿Sí te contestamos? ¿Sí? Sí, ¿Estuvo gracias. claro? Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo, ¿por qué se refiere a esto como Miguel norma? Pizano. Ajá, ¿por qué se le llama esto norma? Porque al final de cuentas se supone que cuando nosotros hablamos, debemos hablar prácticamente como escribimos. Y te lo venía diciendo hace un rato Uriel. Debemos estar sujetos a una serie de normas para hablar y a una serie de normas para escribir. Eso significa, si te fijas, estoy haciendo mi puntuación de comas. Eso significa, casi, si lo quiero decir de manera textual, diría, eso significa, coma, que cuando nosotros estemos haciendo algún tipo de expresión verbal, coma, deberíamos estar haciendo la puntuación correcta. Entonces, son normas porque ya están establecidas. Si no hago comas, no hago puntos, no hago punto y aparte, no hago dos puntos, me voy a entender menos. Y se supone que esas normas deben de existir para el lenguaje verbal. ¿Sí, Miguel? No solo para el lenguaje escrito. Sí. De hecho, lo vamos a ver más adelante. O sea, en sí la mayoría del libro, bueno, de la lectura, lo que se trata, nos explica este tipo de normas en cuanto a puntuación, en cuanto a si yo voy a poner un acento, en cómo se deben hacer los plurales. Por ejemplo, yo no sabía las os, bueno, más bien se dicen oes, no se dice os. Entonces digo, lo vamos a ver porque al momento en el que nosotros estamos hablando, por hacerlo rápido, dependiendo, digo, el lenguaje hablado entre amigos es mucho más informal que se tiene que hacer en una presentación o con tu jefe o con cosas así. Entonces, eso es lo que trata de explicarnos, que el lenguaje hablado para nosotros es existen nos saltamos muchas normas. Entonces tenemos que evitar caer en estas normas repetitivas en cuanto a hablamos, y obviamente esas no se tienen que tener en el lenguaje escrito porque son mucho más notorias. Si hubiera puesto el o muletillas que yo llego a tener aquí en la presentación, pues se vería mucho más notorio que a cada rato el pues, o cosas así, que de la manera en la que yo estoy hablando. ¿Sí? ¿Te quedó claro, amigo? Miguel, ya no te veo. ¿Qué pasó con Miguel Pizarro? ¿Se enojó? Profe, ya va a terminar la sesión. Iniciamos otra vez. Ok, reiniciamos. Son